Bienvenidos y bendecidos amigos y hermanos en Cristo Jesús a Iglesia Comunidades de Formación Bíblica. Hoy deseo exhortarte de parte de nuestro Señor Jesucristo a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y cuando cambia nuestra manera de vivir, también cambia nuestra manera de hablar. Es muy importante que en este tiempo pensemos muy bien que las palabras tienen poder. Como Iglesia de Jesucristo, Él ha depositado en cada uno de nosotros ese poder, y lo que nosotros decimos con esta boca profética lo activamos en el mundo espiritual. Por eso es tan importante quitar de nuestras bocas toda palabra de crisis, toda palabra de enfermedad, de virus, de escasez. ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo, me ha dicho el Señor, que tenemos la oportunidad. Así es que cada vez que tú pienses o escuches esas palabras que el mundo habla, de las que te acabo de mencionar, tú no las repitas. Tú digas, este es el tiempo de la oportunidad. Dios nos está dejando este tiempo precioso de oportunidades de buscarlo. Dice su palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el tiempo en que podemos tener la oportunidad de abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, y dejar que Él entre a estar con nosotros en comunión y comparta esa cena que es la palabra del Señor en nuestras vidas y activarla. Es la oportunidad que Dios nos está dando como planeta Tierra de reiniciarnos. Mira, la atmósfera se ha limpiado, los mares se han limpiado, la fauna, la flora, cada día está mejor, más sana, más limpia, más multiplicada. Y eso es lo que tenemos que nosotros como Iglesia de Jesucristo que proclamar. Es el tiempo de la oportunidad de Dios de comenzar de nuevo, de redireccionar mi vida, de analizar a dónde iba y regresar a las sendas del Señor. Es el tiempo y la oportunidad que Dios nos está permitiendo como su iglesia de hablarle a aquella persona que está desanimada, triste, decaída, y hablarle de un Padre bueno que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, que no dejará que la plaga llegue a nuestra morada, que enviará su bendición sobreabundante a nuestras vidas. Es el tiempo de la oportunidad, amado, y este tiempo maravilloso que Dios nos está dando es para que le busquemos de todo corazón, y entonces Él entrará a cenar con nosotros y nosotros a cenar con Él, a tener comunión con Él permanente. Presentémosle al Señor esta oportunidad maravillosa que nos está dando de compartir esta asamblea en familia. Inclina tu rostro y pidámosle al Señor esa gracia para que podamos escuchar su palabra y llevarla a la práctica para cumplir ese propósito eterno que Él ha designado para cada uno de nosotros, sus escogidos y sus amados hijos. Abba Padre, en esta mañana estamos aquí escuchando la palabra en familia, Señor. Estamos reunidos en tu nombre. Es un día agradable a ti y es el tiempo oportuno que tú estás permitiendo para que podamos, Señor, oír tu palabra, llenar nuestra vida de esa fe, de saber que en tu mano poderosa estamos seguros, que tú guardas como la niña de tus ojos la vida de cada uno de nosotros, que tú no vas a permitir calamidad a nuestra vida, ni pobreza ni enfermedad. Desechamos toda palabra, Señor, que no nos lleva a nada bueno, y activamos en vez de esas palabras, toda palabra de oportunidad y de gracia que tú estás dando a tu pueblo, de abrir de par en par la puerta de su corazón para que tú tengas comunión permanente con cada uno. Padre, gracias por este maravilloso tiempo en el cual quizá nos has apartado y nos tienes ahí en un refugio seguro que es el hogar de cada uno de nosotros, donde tú quieres tener esa intimidad y esa comunión con cada persona, Señor, porque tú amas a la humanidad y sobre todo amas a cada uno de tus hijos, porque en los cielos se ha tomado nombre cada familia y cada persona que un día te ha reconocido a ti como Señor y Salvador de su vida.
Hoy te presentamos a este pueblo santo que escuche esta palabra y recibimos que será activada en nuestras vidas con fe, con gozo, con poder y con alegría. Que viene de lo alto toda palabra buena como semilla a nuestra mente y corazón, y a ti regresará llevando el fruto de bendición, cumpliendo el propósito bendito en la vida de cada uno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo declaramos y lo activamos proféticamente en nuestras vidas. Tiempo oportuno de Jehová es para cada uno, tiempo de socorro, tiempo de auxilio, tiempo de refugio, tiempo de refrigerio, tiempo de reinicio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, prepárate tu corazón y tu mente a escuchar la bendita palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Nuevamente su hermano en Cristo, Gustavo Zamora, y la Iglesia Comunidades de Formación Bíblica, compartiendo la palabra del Señor en este feliz y bendecido domingo. La palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 5, nos va a dar una gran enseñanza sobre el refugio que es Dios para todo aquel que lo busca. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. De allí fue David a Mizpá de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Jared. Una palabra, amados hermanos, en pocas palabras, bastante historia de la vida de David y bastante enseñanza de la vida del rey David. Aquí David todavía no es rey y de repente dice que se fue para la cueva de Adulam porque David, de repente su historia tuvo muchos cambios. Su historia cambiaba fuertemente en la vida de este hombre de Dios. Acuérdense de un simple pastor a vencer a un gigante. Y de ahí a llegar al reino, a ser ungido, y luego fue perseguido por Saúl y casi estuvo a punto de matarlo un par de veces. Así que David no tenía a dónde ir. No podía ir al palacio, lo mataban. No podía ir con Samuel. No podía ir con Jonatán, el hijo de Saúl. No podía ir a ninguna parte. No podía ir con los impíos tampoco. Entonces vemos que David busca un lugar donde refugiarse. El tema de hoy es: el Señor es mi refugio. Aquí David tiene que aprender algo en la vida para prepararse con carácter de reino. Creo que Dios permite persecuciones, temores, dudas y sobre todo aquí, huyendo por salvar su vida. Y tiene que buscar un refugio, y es en ese refugio donde David desarrolla el carácter que Dios quería que él tuviera. Más tarde el libro de Hechos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Huye a la cueva de Adulam, y realmente Adulam significa refugio.
La cueva no iba a ser el refugio para siempre de David, pero Dios quería en ese tiempo en que él estuvo encerrado en una cueva, él aprendiera que Dios era su refugio. Por eso se siente desánimo, se siente tristeza. No sé si usted ha ido a alguna cueva alguna vez, pero las cuevas son oscuras. Uno sabe dónde está la entrada y la salida por la luz que le alumbra. Un profeta llamado Elías también se refugió en una cueva y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A Lázaro Jesús lo resucitó y lo sacó de una cueva. La cueva siempre será figura de buscar un refugio temporal, pero a Dios no le gusta que nos quedemos todo el tiempo en la cueva. Dios permite que estemos en las cuevas refugiándonos hasta que descubramos quién es verdaderamente nuestro refugio en tiempo de la tribulación y en tiempo de la angustia. En este lugar, en este escondite, dice la palabra del Señor que David compuso algunos salmos porque él estaba buscando consuelo para su alma. Imagínense, después de vencer a Goliat, después de ser famoso, ahora se está escondiendo. Ahora teme por su vida y ahí compone, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 142 del 1 al 5. Vamos a leer cómo en este Salmo comienza diciendo: Salmo masquil de David. Masquil significa refugio. Clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Y en el verso 5, el rey David, que todavía era un simple guerrero, dice: a ti he clamado, Señor, y dije: tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que en ese refugio, masquil significa el lugar donde una persona habla con Dios en voz alta, delante de Dios expone sus quejas, manifiesta sus angustias. Hermano, hermana, este tiempo en que muchas personas encerradas en la casa, viendo que pasa el tiempo, las horas, entra angustia, entra queja, entra tristeza. Y David saca de su espíritu, que se siente desmayado, dice: pero tú, Señor, conoces mi senda y sé que me han puesto trampas. Mira, Señor, a la derecha no hay quien me tome en cuenta. Mire hasta dónde llegó el rey David en esta cueva. Esa cueva le sirvió a él para sacar toda queja, todo dolor, toda angustia que él llevaba dentro. Por eso nos damos cuenta de que en el verso 5 dice: a ti he clamado, Señor, tú eres mi refugio. Al final de tanta angustia, queja, él se da cuenta que Dios lo ha llevado a esa cueva, pero se ha encontrado con alguien para clamar. Usted que ha estado encerrado, que quizá no tenga libre locomoción, haga de su casa un lugar de refugio para clamar a Dios. Es un tiempo en que Dios nos está llamando a suplicar. Saque todo lo que tiene en su corazón. Es un tiempo para hacer de Dios nuestro
refugio. Refugio de la muerte, refugio de la pestilencia. El Señor no dejará que la plaga entre a nuestras casas. Haga de su casa el refugio donde puede hablar con el Señor. Dice también que en ese lugar el rey David también compuso otro salmo. Si usted se recuerda, todos estos salmos, David los cantaba con su arpa. David los gritaba a viva voz. Compuso el Salmo 57. El Salmo 57:1 comienza con una palabra que dice Mictam de David. El primero era masquil, queja. El segundo es Mictam de David, que significa una oración para ser liberado, para ser librado de los enemigos. Creo, hermanos, que ha pasado el tiempo de quejarnos, el tiempo de pedirle a Dios ayuda, pero ya es tiempo del Mictam. Es tiempo de pedir a Dios ser librados de la persecución, ser librados de la angustia que muchos están viviendo hoy. Dice la palabra, David empezó diciendo, Mictam de David en la cueva cuando huía del rey Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Mira, hermano, qué palabras. Señor dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la plaga, la destrucción, el daño pase. Aquí miramos cómo David está haciendo ya de la cueva, ya no como entró quejándose, entró angustiado. Pero ahora David se está dando cuenta que en esa cueva hay alas, en esa cueva hay amparo de la destrucción. Clamaré al Dios Altísimo, dice el verso 2, al Dios que todo lo hace para mí. Enviaré desde los cielos, Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y luego dice en el verso 7, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertad arpa y lira, y a la aurora despertaré y te alabaré entre los pueblos. Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande eres tú hasta los cielos. Tu misericordia es grande y hasta el firmamento tu verdad. Aquí miramos a David. Empieza a decirle a Dios que se va a amparar, que se va a refugiar en Él, y en ese momento suelta una palabra profética y dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. ¿Qué tenía que enviar Dios? Él enviará. Pero ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que Dios le mande nuevas fuerzas, que Dios le mande fortaleza en medio de esa cueva que él ya no aguanta. Y dice la palabra de Dios que cuando él profetizó que Dios iba a mandar desde los cielos algo para sacarlo de ahí, él se levanta en el verso 7
Y de repente dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré salmos. David llegó quejándose, apagado, triste, deprimido al encierro de una cueva, pero orando, clamando a Dios, abriendo su corazón, pide liberación y se profetiza que Dios va a enviar algo del cielo para él. Y lo maravilloso es que le vino lo que lo había llevado a vencer a Goliat, lo que lo había llevado a ser ungido por el profeta Samuel, el poder de la alabanza. En medio de la prueba, David se le había olvidado alabar a Dios. El Salmo 142 era una queja. El Salmo 57 es un salmo en donde David comienza a soltar su corazón, a dar gracias a Dios, a alabar su santo nombre y a poder despertar el arpa. Su gloria despierta, gloria mía, arpa y lira, a la aurora despertaré. Hermano, ahí donde está usted, en esa cueva encerrado, comience a alabar a Dios. Comience a glorificar al Señor y el Señor lo va a escuchar y el Señor va a darle firmeza de corazón. Yo profetizo que ya es tiempo que la iglesia se anime a salir, pero no por su propia fuerza, sino porque Dios le ha fortalecido en este encierro, le ha fortalecido en esta prueba. Si usted es de los que han alabado a Dios, de los que han glorificado a Dios, Dios ya le debe haber enviado auxilio. Dios bendice al que tiene un corazón humilde, que comienza a pedir misericordia y comienza a soltar lo que él tenía, poder de alabar a Dios. Así que vemos que la cueva de Adulam es un lugar que Dios utilizó para que David creciera en conocimiento de la gracia de nuestro Señor. Y algo maravilloso en la palabra de hoy, hermanos, es que dice 1 Samuel 22:3, que vinieron a él, en el verso 2, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos. Cuando David a solas clama a Dios, sale de sus quejas y comienza a alabar al Señor y despierta su cítara, su arpa, su salterio, David se sorprende que no solo le vinieron fuerzas, sino que el Señor comienza a mandarle a sus hermanos, a su padre, a su madre y a toda persona que estaba en apuros, endeudados, descontentos, para que fuera el jefe de ellos. Dios no lo pudo haber hecho jefe si no él se hubiera convertido en un hombre liberado ya de angustias, ya de situaciones de queja, de amargura y de resentimiento en su corazón. David se caracterizó por ser un hombre misericordioso. Aprendió a confiar en la misericordia de Dios. Hermano, David es un personaje en la Biblia que nos enseña que el hombre más miedoso, el hombre más triste, cuando se refugia en Dios, encuentra su refugio en Dios y entonces se convierte en una persona que da refugio a otros. Dele gracias al Señor por esta prueba que se vive en la tierra, porque muchos
de los que se han encontrado con el Señor en estos días van a ser lugares de refugio, van a ser personas que puedan ser jefes de 1,000, jefes de 10,000, líderes que el mundo está esperando. Dice que vinieron, se unieron a él, y entonces él agarra a su padre y a su madre y se los llevó a Moab y le dijo al rey de Moab, mire lo que le dice. En el verso 3 dice, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Oigan a este hombre. Ahora ya no va a pedir, Señor, clamo a ti, llévate mi queja, llévate mi dolor. No, ya la entregó. Ya le entregó a Dios la queja. Ya recibió liberación. Ya le vinieron nuevas fuerzas. Ahora ve que la cueva le queda un último propósito. Ahora va a ser jefe de 400 hombres. Ahora tiene que prepararlos. Y entonces le dice, cuida a mis padres hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. David era un hombre con propósito. David era un hombre llamado por Dios, ungido por Dios para ser rey. David sabe que Dios está tratando con él. Entonces David dice, aquí te dejo a mis padres seguros, pero yo tengo que ir a saber qué quiere Dios de mí. Hermano, ahí donde usted está esta mañana, ahí empresario que me oye, que está preocupado, como estaban uno los 400, endeudados, disgustados, en apuros, amargados. Dice que el jefe que los iba a entrenar era David. Y David mismo dice, yo regreso por mis padres hasta que sepa lo que Dios hará por mí. Oigan esas palabras. La gente que le sigue, usted que es líder de casa, dígale a sus hijos, esto va a pasar hasta que Dios me diga qué va a hacer por mí. No lo haga en plural. ¿Qué irá a hacer Dios con nosotros? No, porque Dios es un Dios personal. La salvación es personal. La liberación es personal. La dirección es personal. Diga hoy con el rey David, hasta que Dios me diga qué va a hacer por mí. Dios va a dar dirección. Dios, aunque no lo crea usted, Dios está haciendo algo por usted, por mí y por todo aquel que se está refugiando en Él. Y David los va a preparar, agarra a los 400 hombres y los va a preparar en la cueva de Adulam. Dice que eran afligidos, fue jefe de ellos, fue hecho jefe, los ordenó de tal manera que Primera de Crónicas 12:8, que los de Gad se pasaron a David en la fortaleza del desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. El rey David convirtió a esos 400 hombres en hombres valientes, de guerra, capaces de pelear. Oiga, le llegaron endeudados, le llegaron gente afligida, le llegaron gente amargada. Y dice que los volvió diestros para el escudo, los volvió valientes para la guerra, los volvió como rostro de leones. Solo un hombre que ha sido entrenado en una cueva puede entrenar a otros que de verdad ese descontento, esa amargura, esa aflicción no es más
que parte del inicio de un entrenamiento de Dios para nuestro carácter y nuestras vidas. Yo doy gloria a Dios por lo que ha estado pasando, porque estas personas aprendieron a usar cosas que no usaban. No usaban la espada, no eran valientes, no usaban el escudo y el pavés. Eran personas con rostros apagados y llegaron a parecerse a un león. Claro, les creció el pelo en la cueva, pero parecían leones. Estos hombres fueron transformados en la cueva de Adulam porque el rey David, el David espiritual, había encontrado al refugio de su vida y había recibido la fuerza para empezar a reinar con un pequeño ejército en Israel y un día poder tomar posesión y decir: sobre este rey está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí? Que este tiempo en que la gente a veces no sabe qué hacer, Dios nos está entrenando para hacer cosas que antes no hacíamos. Volvernos diestros en armas, en estrategias que no usábamos. El mundo está teniendo un cambio radical, 180 grados. Hoy todos estamos siendo llamados a cambiar nuestras estrategias políticas, tendencias. Todo lo que hagamos va a tener que ser dirigido por Dios. Como dijo el rey David: cuida a mis padres hasta que Dios me diga qué hará por mí. Algo que me gusta, hermanos, es el Salmo 34, versículo 4 al 10. El rey David compuso este salmo preparando a los 400 hombres decaídos, desanimados, que volvió él hombres de guerra. Iglesia, este es un tiempo para volvernos guerreros de oración, para volvernos leones de Judá, para volvernos, hermanos, gente iluminada por Dios, para llevar palabra fresca al que lo necesita. Dice el rey David: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. En el verso 5 dice: los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Oiga lo que le dijo a los endeudados: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los rescata. A los amargados, miren lo que les dijo: probad, en el verso 8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Y mire cómo los convierte en leones. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Gloria a Dios, hermano. En el Salmo 34 vemos nosotros que el rey David ya está entrenado y ya soltó palabra de liberación sobre los 400 hombres que le toca dirigir. Yo me imagino aquellos hombres apagados, tristes, desanimados, llenos de tristeza y amargura, decaídos, y de repente venga un hombre que sale de la cueva
que entró triste también, un hombre fortalecido por Dios, despertando el arpa, la cítara, alabando al Señor, diciéndoles cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en el Señor. Aquí hay un cambio, aquí hay un cambio. Entró a la cueva triste, desanimado. Cuando llegan los hombres, él sale de la cueva. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en el Señor. Ay, hermano, este tiempo de encierro nos tiene que volver en bienaventurados, en personas que agarramos fuerzas delante de Dios. Y cuando Dios vio que entrenó a estos hombres, les enseñó a pelear, juntos subían, bajaban montañas, dormían en la cueva, alababan a Dios, cantaban salmos. Oiga, con la palabra los fue entrenando, a tal punto que ese ejército se volvió diestro para la guerra. Entonces llegó un profeta, el profeta Gad. En el versículo, en Primera de Samuel, dice la palabra para terminar, en Primera de Samuel, en el último versículo, que es el verso 5 de Primera Samuel 22:5, cuando ya David está entrenado, cuando ya David ya tiene un ejército preparado, llega un profeta. Los profetas ya no llegaron con Saúl, porque Saúl no oía el consejo de Dios. David oía el consejo de Dios. Y dice que el profeta Gad llegó al rey David y le dijo: no te quedes más en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue al monte de Jared, Judá, de donde él venía huyendo. Ahí lo mandó el profeta. Oiga, ya David está entrenado, ya pasó la angustia, el dolor. Oiga, la muerte sigue afuera, el enemigo lo sigue buscando, pero David ya creció espiritualmente para salir de la cueva. Y yo le digo, hermano, hermana, está llegando el momento de salir de la cueva, porque ya nos fortaleció el Señor. Hemos sido fortalecidos con el Espíritu Santo. Hoy la iglesia está con ganas de predicar. Los empresarios están con ganas de invertir. Están con ganas de cosas nuevas. Gloria al Señor. El profeta Gad aparece de repente y le llega a buscar a la cueva. Y ahí le dice: deja la cueva, vete de aquí, le dice. Ya no vas a estar más aquí, vete a la tierra de Judá. Hermanos, creo que a David no le gustó mucho, que tal vez quería que Dios lo mandara a otro lado, pero Dios lo manda, no lo manda aparte del peligro, del otro lado del peligro, lo manda en medio del peligro, porque David ya está respaldado por Dios y su carácter ya no solo está capaz para matar a un gigante, sino para derrotar a un ejército completo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David empieza a recibir lo que Dios quiere de él. Y por eso yo le pido al Señor que venga el tiempo ya en que el profeta del cielo, la voz de Dios, la voz de lo alto, venga y nos diga a toda la tierra, a todos sus hijos: es hora de salir, es hora de enfrentarte al peligro. No puedes seguir encerrado. A Dios no le gustan las cuevas. A Dios no le gusta el refugio hasta que ya cumplió su propósito. Por eso las cuevas, los refugios temporales, solo son por cierto tiempo. Pero
Ya David aprendió, y 400 hombres, que su refugio es el Señor. Yo quiero terminar, amado hermano y hermana, orando para que esta mañana hagamos al Señor nuestro refugio. Hagamos del Señor la única fortaleza que nos va a guardar en todo momento. Si usted se encerró en su casa, tomó las medidas necesarias y oró al Señor, usted está fuerte, usted tiene defensas, usted está firme. No importa el peligro que venga, el Señor llegó. Eso sí, espere la voz del Señor. El Señor llegó y le dijo: ya no vas a seguir aquí. Sal de la cueva, David. También Dios le dijo en el monte Horeb a Elías: sal de la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios nos va a decir en qué momento salir de la cueva y comenzar, hermanos, fortalecidos, aconsejados por el profeta de Dios, a dónde tenemos que movernos. Y lo mandó a la tierra donde estaba Saúl, para mostrarle que Saúl nunca lo iba a poder tocar, porque Dios ya era su refugio. La plaga no nos va a tocar. La muerte no nos va a tocar hasta que Dios diga, porque el Señor es nuestro refugio. Hoy, iglesia, el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La cueva ejercitó a David en fe, sabiduría, valor, y de esta manera David fue preparado para llegar a ser rey de Israel. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque comenzamos esta crisis encerrándonos con mucha queja, tristeza, dolor de corazón, amargura, pero en medio de la prueba hemos encontrado un Dios que escuchó nuestro clamor, un Dios que nos libró de las angustias, un Dios que nunca falla, el verdadero Dios, que el que se refugia en sus alas nunca será defraudado. Y despertamos el arpa, despertamos la lira, despertamos la aurora. Hoy nuestro corazón te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Hoy cantamos victoria, despertamos un nuevo amanecer para la tierra, para la iglesia, despertamos la aurora. Hoy, Señor, como David, tocaremos el arpa. Tu palabra nos dice que cuando Saúl llamó a David, lo que lo presentó fue que sabe tocar bien. No solo es pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. David tocó el arpa y se le abrió la puerta del reino. David tocaba bien alabanzas. David aprendió a tocar la alabanza, tocar las cuerdas de tu corazón, y se le abrió su más alto refugio. Hoy, Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, porque hoy tocamos tu corazón, Señor. Tocamos con alabanza, con gratitud. Tocamos tu santo nombre, Señor. Anunciamos que tú nos vas a decir, nos vas a guiar, qué harás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que hoy estás enviando, hermano empresario, padre de familia, hermano que estás pasando este tiempo. El Señor te dice: yo sé lo que voy a hacer por ti. Yo tengo planes de bienestar, no de calamidad.
yo te levantaré, yo te restituiré, yo soy tu Dios y yo te fortaleceré. Bienaventurado es el hombre que se refugia en mí, dice el Señor. Así que, Señor, te alabamos, te bendecimos y recibimos que esta palabra se cumple en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos, hermanos, con toda bendición. La palabra del Señor dice en Proverbios 25:11: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hoy hemos escuchado una preciosa palabra y poderosa activación sobre nuestras vidas a creerle al Señor que Él es nuestro refugio seguro. Y declaramos que cada uno tenemos la oportunidad de tener este tiempo para tener intimidad con el Señor, que es la clave para que el favor de Dios sea activado sobre nuestras vidas. Cuando operamos bajo la palabra del Señor, en su Espíritu Santo, declarándola audiblemente, hacemos que esas bendiciones sean activadas en nuestra vida. Nos alineamos a la agenda celestial de bendición que Dios tiene designada para nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra declaración y eso es lo que tenemos que decir. Dice también la palabra del Señor en Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estamos finalizando el mes de mayo, hoy 31 de mayo, y estamos activando desde la tierra a la hora de sembrar que la multiplicación de esa cosecha será abundante, no solo para finalizar este mes de mayo, sino para todo lo que el Señor tiene predestinado a nuestras vidas, porque esta iglesia, Comunidades de Formación Bíblica, es una buena tierra, donde tú depositas una semilla y esa semilla se multiplica en bendición para tu hogar. Esa es nuestra fe y eso es lo que estamos declarando bajo la unción del Espíritu Santo, que nuestro refugio es Papá Dios, nuestro seguro es Papá Dios. Él es el que activa toda bendición y dice su palabra que comparte en Cristo Jesús su herencia de bendición, sus riquezas en gloria, para que a ti y a mí no nos haga falta nada. En Él estamos seguros y por eso declaramos y confesamos que creemos ser ese ejército de hijos de Dios a los cuales Él envía toda provisión divina, porque somos sus escogidos y llamados para reinar en esta tierra. Oremos. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por la semilla que cada uno de nosotros tenemos para depositar en una buena tierra, lo cual declaramos que será tu Espíritu Santo el que haga crecer y multiplicarse. Gracias por la obediencia a tu palabra. A través de esa obediencia, Señor, alineamos el cielo a la tierra, declarando, Señor, que sobre cada familia de la A a la Z tú envías la provisión necesaria, no para sobrevivir, sino sobreabundar en toda obra buena. Abba Padre, recibe esta ofrenda, diezmos y primicias que cada uno de nosotros, tus hijos, depositamos en tu casa, Señor. Y recibimos en el nombre de Jesús, que como dice tu palabra en Malaquías 3:8 al 10, tú espantarás al devorador de nuestras casas, porque tu palabra lo dice y yo lo creo y lo activo, Señor, audiblemente. Tú abrirás las puertas y compuertas de los cielos, derramando toda clase de ricas bendiciones sobre cada hogar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, lo creemos y lo activamos con fe. Amén y amén. Amados y bendecidos hermanos que este día han llevado esta secuencia de esta asamblea en línea, les bendecimos con toda bendición. Activamos una semana en sus vidas poderosa, bendecida, con la cobertura angelical y la preciosa sangre de Cristo Jesús que les guardará. Les esperamos el próximo domingo, tendremos nuestra Santa Cena y podremos compartir la dicha, cada uno en nuestros hogares, de seguir con nuestros estudios en línea. En el nombre de Jesús, reciban toda bendición.
todo nuestro cariño y agradecimiento por estar siempre en sintonía con esta tu iglesia CFB. Besitos.